Perdonar que acabe el telonero y le dé la bienvenida a la ministra de Sanidad, Mónica García. Bienvenida y muy buenos días. ¿Cómo estás? Siéntate. Por supuesto, tienes la pantalla ya para ti. Si quieres dibujar, allí, adelante. Venga, vale. Si quieres pintar, puedes. Y déjame que te pregunte por eso. Todo este es el paisaje que tenemos a día de hoy y lo que nos viene por delante. Vosotros tenéis un plan industrial que presentar. Vamos a intentar arrancar titulares para la cadena SER. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo viene? ¿Qué contiene? Bien. Buenos días. Yo no traigo ningún material audiovisual. Es una pena porque podríamos lucirlo muy bien. Podríamos decir el clásico, estamos trabajando en ello, pero nos quedan los últimos flecos de ese plan industrial en el que hay implicados, como bien sabéis, muchos ministerios, toda la industria y en el que hacemos una proyección de futuro de qué es lo que queremos hacer con esto que has dicho, ¿no? Hablabas de la buena salud del sector. Bien, a mí como ministra de Sanidad me interesa que esa buena salud del sector se traslade a una buena salud de la población, ¿no? Y que esas cuentas de resultados en las diferentes empresas también se traslade a una muy buena cuenta de resultados en lo que a salud de la población se refiere, ¿no? Y entonces creo que este plan es muy interesante, primero porque creo que va a ser un plan industrial farmacéutico histórico en el cual se van a alinear los intereses, ¿no? Y entonces, como bien decías, el Estado que somos todos, ¿no? No solamente el Gobierno que ahora está en el... O sea, los que estamos ahora mismo en el Gobierno, el Estado somos todos, tiene mucho que decir en el interés público, en el interés científico, en el interés innovador y en toda la cadena de valor, ¿no? Desde la investigación hasta el desarrollo, hasta la comercialización, queremos que el interés general esté pues, entreverado, ¿no? Para que podamos pues, investigar, desarrollar, comercializar, etcétera, etcétera, de alguna manera alineados con lo que a todos y todas nos interesa, ¿no? Que es la salud de la población. Entonces, enhorabuena a la salud de la industria, pero ahora eso tenemos que trasladarlo y tenemos que traducirlo en que se traduzca en salud para la población. Déjame que te vaya siguiendo, ¿eh? Me dices, lo tenemos terminado, faltan retoques, significa que esto va a Consejo de Ministros de martes que viene, martes siguiente. ¿Algún martes? ¿Algún martes? Seguro que es en martes, es una certeza que... ¿Seguro que es este mes que viene, antes de fin de año? Esperemos que antes de fin de año y, bueno, esto es un plan, luego esto hay que traducirlo, ¿no? Lo que estamos hablando, hay que traducirlo en iniciativas legislativas, en reales decretos, estamos trabajando en el Real Decreto de Tecnologías Sanitarias, en la Ley de Garantías del Medicamento, precios y financiación, etcétera, etcétera. O sea, de ahí emanan muchas herramientas legislativas, ¿no? Pero básicamente creo que esto viene de una conversación, ¿no? Como bien llamáis aquí el conversa, viene una conversación posterior al COVID en el que tanto la industria como los gobiernos hemos empezado a hablar de cómo podemos hacer esas sinergias para que las cuentas de resultados sean beneficiosas para todos, ¿no? Y sobre todo para hacer un sistema que sea sostenible, un sistema que sea resiliente, que sea fuerte y en el cual la accesibilidad y la sostenibilidad estén también en el centro, ¿no? Porque la innovación no será si no va acompañada de accesibilidad y sostenibilidad. Y en eso es en lo que nosotros estamos también poniendo encima de la mesa, ¿no? Tiene que ser un sistema que sea sostenible, porque ese crecimiento que tú ponías ahí puede hacer que se rompa la baraja en algún momento, ¿no? Esa incapacidad de poder sostener este sistema, pues entonces tenemos que articular cómo esa innovación se va traduciendo también en acceso de los pacientes, que es el fin último que nos interesa, el acceso a los pacientes, y en que, bueno, pues que podamos seguir avanzando, ¿no? Que no pongamos todos los huevos en la misma cesta, sino que podamos ponerlos y avanzar en seguir materializando nuevas innovaciones, ¿no? Déjame que te haga de Bayer y que te haga de sparring aquí. ¿Qué significa esto de el Estado emprendedor? ¿Qué significa esto de sois vosotros los que dirigís? Quiero decir, yo soy una compañía privada, yo sé cuál es mi nicho de mercado, yo sé cuál es mi especialización investigadora, ¿por qué el Estado me tiene que decir a mí en qué investigo yo?
No, lo que nosotros decimos como Estado, como sociedad, es esas áreas de interés que vamos a tener como Estado y como sociedad para que la propia industria también se alinee. Por ejemplo, enfermedades raras, terapias avanzadas, infecciosas, nuevas emergencias infecciosas, medicina de precisión. Esto es en lo que está interesado de alguna manera un Estado emprendedor que quiere participar. No quiere solamente poner la mesa, ¿no? Porque no sé si lo has dicho, pero no solamente somos un país muy productor, somos un país, el segundo país o el tercer país después de Estados Unidos y China, en el que más ensayos clínicos se hacen, ¿no? Entonces, nosotros ponemos el Servicio Nacional de Salud, véase nuestros pacientes, nuestros profesionales, nuestro conocimiento al servicio de esta industria. Entonces, en ese poner al servicio también queremos tener un retorno de ese, ¿no? de ese conocimiento, no solamente como un espectador, sino como una participación activa de nosotros estamos interesados que se investigue en esto, en este tipo de moléculas. Estamos interesados en que la molécula, una vez que ha llegado a ser comercializada y se ha fijado un precio, ese no sea el fin último, ¿no? de la investigación, sino que se siga avanzando, porque a lo mejor para la cuenta de resultados de una empresa ese ya es el fin, ¿no? El beneficio, y para nosotros el fin es que podamos seguir avanzando. Por eso necesitamos que sea sostenible, ¿no? Por eso necesitamos que en toda esa cadena de valor el coste de oportunidad no se pierda solamente en los procesos intermedios, ¿no? Sino que lleguemos hasta el final. O sea, el Estado va a decir, mire, estas son las áreas que me interesan, Claro. aquí puede haber o financiación pública o desgravación fiscal. ¿Y cuáles son esas áreas? Pues mira, te puedo decir, terapias avanzadas, enfermedades raras, enfermedades infecciosas, todo el tema de las resistencias a los antibióticos o las nuevas enfermedades infecciosas emergentes, la medicina de precisión, la medicina genómica, la inmunoterapia, las CAR-T, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de una innovación que va muy rápido, pero también es verdad que es una innovación que va en muchas áreas. Y luego, aparte de llegar al medicamento, nosotros como sistema sanitario y como sociedad tenemos en cuenta que el medicamento para nosotros es una parte de todo el proceso. Hablamos de inversión en prevención, inversión en diagnósticos precoces, en rehabilitación, en seguimiento, en determinantes sociales de la salud. Quiero decir, no solamente nos podemos parar en, vale, tenemos una molécula que prolonga la calidad de vida, o sea, prolonga la vida en determinados meses para determinadas patologías, sino que también necesitamos hacer una inversión previa, ¿no? Ponías una especie de pirámide, una inversión previa a la prevención, a los diagnósticos precoces, a la calidad de vida en toda esta patología crónica o todos estos pacientes pluripatológicos que nos vamos a encontrar, al tratamiento rehabilitador. Entonces, no solamente podemos centrarnos tampoco en un único área, ¿no? Sino que tenemos mucha innovación en muchas áreas y tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? Lo que en medicina llamamos homeostasis, ¿no? Homeostasis del cuerpo, ¿no? Necesitamos hacer un equilibrio entre todos los elementos para que sea sostenible y para que sea rentable también como sociedad. Este es el dictado, vamos, las áreas de interés del Estado. Al otro lado, yo como empresa, yo tengo innovación en todo esto, ¿qué incentivos espero? ¿Qué voy a recibir si yo me centro en lo que el Ministerio, el Estado, el Gobierno quiere? A ver, lo que estamos intentando es que en esa sinergia sea un win-win, ¿vale? Yo siempre digo, aquí hablamos de costes, hablamos de los costes de la industria y nosotros también queremos poner transparencia en los costes de lo que pone también el Estado, ¿no? Esos retornos de esa investigación que se ha hecho con el conocimiento colectivo, con el talento colectivo, con los pacientes. Entonces, en esa red, en esa amplia red, de alguna manera todos tenemos que participar en el lugar que queramos participar o podamos participar, pero que al final esto sea una sinergia, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, como anestesista que soy, de cuando tú das paracetamol y das, perdonad si solo elijo dos, paracetamol y ibuprofeno, por ejemplo, si los das separados, bueno, pues tienen su efecto, si los das juntos, si los das
sinérgicamente tiene un efecto potenciador, ¿no? Entonces, necesitamos eso, necesitamos no solamente una cuenta de resultados, ¿no? unos incrementos, ¿no? Como bien ponías antes en las gráficas, unos incrementos económicos, sino necesitamos que eso también implosione en esos incrementos en salud que necesitamos para la población. Por eso creo que esta conversación y este plan industrial, que es histórico, creo que lo que hace es poner una industria que tiene que ser sostenible y resiliente, con un Estado que tiene que ser emprendedor, pero que sobre todo ponemos los dos, todos los actores, a los pacientes en el centro. Ese es el fin último. Nuestra cuenta de resultados es con los pacientes y es una cosa en la que creo que estamos llegando a muy buen entendimiento. Esto, visto el áreas de interés, visto el lado de la empresa, cada vez que hablamos de esto, al final todo esto acaba en aguas abajo y es precios. ¿Son demasiado altos los precios o es demasiada escasa la financiación pública? ¿Cuál de las dos en estas es la buena? Bueno, la financiación pública creo que escasa no es, ¿no? De hecho, teníamos, ¿no?, ese incremento de gasto público, estamos teniendo un gasto público que en torno al 5-7% anual incrementado, que, bueno, pues que tenemos que ver. Y lo que hay que, donde yo creo que tenemos que poner el foco, el centro, es en cómo hacemos sostenible y resiliente y cómo hacemos que se traduzca esto en un ecosistema del que podamos beneficiar a los pacientes, fundamentalmente, ¿no? Y en ese beneficiar a los pacientes, cada uno tiene sus beneficios legítimos, cada uno tiene sus beneficios económicos legítimos, pero el fin último, que creo que no lo podemos perder, es la salud. Porque aquí, yo siempre digo, vengo con la chaqueta de ministra, con la bata de médico, alguno vendrá con su marca de su empresa, pero todos somos pacientes. Todos somos potenciales pacientes. Entonces, nos interesa que esto sea un win-win en un ecosistema sostenible y en un ecosistema en el que el Estado haga también de motor, ¿no? Y que no gripemos ese motor. Pero eso significa limitar las subidas de precios, limitar las subidas de presupuesto. ¿Qué significa eso en precio? Se lo digo porque, ya digo que estoy haciendo hoy de industria farmacéutica, pero el argumento es: oiga, es que la investigación me cuesta muchísimo dinero. Si no me lo van a pagar cuando yo lo vendo, no lo hago. Y al final pierde el sistema entero. Este es el argumento de la industria. Vale, yo doy otro. Necesitamos transparencia, ¿vale? Tú me dices, me cuesta mucho, ¿vale? ¿Cuánto te cuesta? Porque a nosotros como sociedad nos cuesta mucho también. Quiero decir, todo esto lo pagamos con los impuestos de todos, con el trabajo de todos, con el conocimiento de nuestros profesionales, con nuestros pacientes que acceden a los ensayos clínicos. ¿Cuál es el valor que tiene tener una red como el Sistema Nacional de Salud Español, que es muy atractivo por muchos motivos? Yo el otro día lo hablaba con una empresa. Somos un sistema universal, somos un sistema en el que tiene acceso todos los pacientes, independientemente de su condición económica, quiero decir que muy bajo de sesgos en cuanto a género, condición social, condición económica, etcétera, etcétera. O sea, se investiga igual en un hospital que está en un área socioeconómica baja que en un área socioeconómica alta. Quiero decir que tenemos esa permeabilidad y esa red. ¿Eso cuánto cuesta? Eso también lo tenemos que poner encima de la mesa. ¿Cuánto cuesta realmente tener nuestro sistema sanitario, nuestro conocimiento, nuestros pacientes, nuestros hospitales, etcétera, etcétera? ¿Eso cuánto cuesta? Por eso queremos también un poquito de transparencia, ¿no? Y luego, oye, el valor añadido de cada una de las innovaciones. Hay innovaciones que dan un poquito de valor añadido a lo que ya tenemos y hay otras que dan un salto de gigante. Entonces, tenemos que ir a buscar las de salto de gigante. Pero si nos quedamos, de alguna manera, gastándonos el presupuesto en los pequeños saltos, nunca vamos a llegar al salto gigante. Es lo que yo hablaba antes del coste de oportunidad, ¿no? Y claro, siempre manejando la incertidumbre, no sabemos cuál va a ser ese salto de repente gigante. Por ejemplo, el ARN mensajero, que ha sido fundamental para el desarrollo de las vacunas, se empezó o se sigue investigando con él en temas oncológicos, ¿no?
tú no sabes ahora mismo qué molécula o qué investigación o qué vía o qué área de investigación va a acabar siendo la que cure determinada enfermedad rara, determinada enfermedad infecciosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que jugar con el acceso, la accesibilidad, la sostenibilidad y la incertidumbre. Y en esa incertidumbre jugamos todos, no solamente el Estado que lo paga esa incertidumbre, porque la incertidumbre también la tenemos como sociedad. ¿Y eso cómo se articula? Quiero decir, entiendo la filosofía, llévemelo a la letra de la ley. ¿Cómo se dice, no, mire, esto no es lo suficientemente innovador, se lo pago menos, esto lo veo revolucionario, esto se lo pago más? ¿Cómo funciona? Bueno, eso ya está, de hecho, está. O sea, nosotros tenemos evaluaciones. No, pero ¿cómo se articula en el nuevo plan Vale, industrial? se articula. Nosotros estamos cambiando, vamos a cambiar el Real Decreto de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que es lo que evalúa realmente si un fármaco es eficaz, si un fármaco es eficiente y el valor añadido que le da ese fármaco, lo cual tiene que estar separado de la financiación y el precio, ¿vale? Los que evalúan no pueden ser los que toman las decisiones. Al final lo que necesitamos son herramientas y elementos para la mejor toma de decisiones, para saber exactamente dónde invertimos y dónde nos lo gastamos, ¿no? Porque las necesidades son infinitas y el presupuesto es finito. Entonces, este es un poco el juego. Y este también es, de alguna manera, el compromiso, que yo creo que además estamos llegando a un muy buen acuerdo, el compromiso que les pedimos, ¿no?, a las empresas y a la industria farmacéutica, que es, vale, nosotros podemos invertir mucho dinero en pequeños avances, pero entonces lo estamos dejando de invertir en los grandes avances o en las herramientas que nos aportan un gran valor añadido. Quiero decir, ha habido auténticas revoluciones en la sanidad, pero la mayoría se basan en pequeños avances, ¿no? Por ejemplo, una gran revolución, la cura de la hepatitis C fue una gran revolución en su momento. Las terapias avanzadas están siendo una gran revolución. Los biológicos, los fármacos biológicos, ¿no?, que se introdujeron, por ejemplo, en patologías reumatológicas, fueron una gran revolución, ¿no? Y eso lo tenemos que acompañar, pues, de otra serie de herramientas, biosimilares, genéricos, investigación, innovación y un desarrollo que sea paralelo, ¿no?, que podamos ir paralelamente con intereses compartidos. Y yo creo que ese es el gran reto y creo que lo estamos consiguiendo. Vistas áreas, lo que viene y lo que será. Tecnología y precio. Déjeme que le pregunte cosas de filosofía de espectador. ¿Es sostenible el sistema ahora, tal y como estamos? Estábamos comentando que gastamos 13.000 millones en medicación a fecha de hoy. Esto es política, pero con una mayoría parlamentaria que nos deja en cuestión muchas cosas, entre otras los presupuestos. Y con una situación como la que tenemos, ¿el sistema ahora es sostenible, económicamente sostenible? Pues a mí es una de las cosas que me preocupa, ¿no? Y creo que nos tiene que preocupar a todos. ¿Cómo hacemos que el sistema sea sostenible? Vuelvo a insistir, la innovación o va de la mano de la accesibilidad y de la sostenibilidad o no será posible hacer esas sinergias. Nos dejaremos por el camino, pues seguramente algunas muy buenas cuentas de resultados, pero no podremos seguir avanzando, ¿no? No podemos gripar el motor antes de lo que podemos dar de sí del motor, ¿no? Pero porque si esto sigue así ahora, ¿esto ahora no es sostenible? Bueno, cada año tenemos un gasto de 1.000 millones más, cada año, lo cual significa de los presupuestos, ojo, que son presupuestos de las propias comunidades autónomas, que son las que al final son las que gastan, ¿no? Si los presupuestos, más o menos entre un 40% es sanidad, un tercio de esos 40% estamos dedicándolo al gasto farmacéutico. Tenemos que repensarlo, porque, insisto, es que necesitamos, con esa curva de población que tenemos de cronicidad, de enfermedades emergentes, de conocimiento con respecto a muchas enfermedades, enfermedades raras, terapias avanzadas, etcétera, etcétera, con eso necesitamos también invertir en pasos previos, ¿no? Y aquí, bueno, puede haber un posible conflicto de interés, ¿no? Nosotros queremos evitar que la enfermedad llegue, ¿no? Y, bueno, pues obviamente, si nos estamos gastando todo en el tratamiento de la enfermedad, estamos perdiendo la oportunidad de invertir en prevención y de invertir en diagnósticos precoces. Entonces, nosotros queremos reorientar también todo el sistema, ¿no?, para que el sistema esté en prevención, en diagnóstico precoz, en
terapia génica que evite inicialmente, en terapias inmunológicas. Bueno, pues con esto, este es el mapa y si pensamos todos cuál es el futuro que queremos tener, ¿no? Lo decías tú antes. En ese futuro tenemos que estar de acuerdo en que tenemos que poner a los pacientes en el centro, el acceso de los pacientes en el centro, la sostenibilidad del sistema, porque si no, aquí se rompe el juego, se rompe la baraja, y los beneficios en salud y los beneficios de las diferentes empresas, ¿no? ¿Cómo conjugamos esto? Creo que no es difícil si hacemos una gobernanza compartida y si la parte pública, el gobierno, el Estado y todos los inversores en este caso, que somos todos los que pagamos impuestos, que somos inversores en nuestro estado de bienestar, pues también tenemos algo que decir, ¿no? Y podemos decir, venga, vamos a hacerlo de una manera que sea sostenible para todos y que sea, como insisto mucho, un win-win. Este es el lado suyo. Déjeme que le haga una última. Este es el lado de plan industrial, lo que viene y lo que el gobierno, digo, esto de Matsukato y el gobierno emprendedor, esto les ha calado. Déjeme que le pregunte por el otro lado. El otro lado lo que está diciendo es, muy bien, este es el dictado. Oiga, nos quitan un poquito de burocracia. La crítica constante es que hay que cumplir regulación autonómica, regulación local en muchos casos, en cuestiones que son de inversión universal. Y hay mucha traba legal y falta mucha agilidad en la administración. ¿Hay algo de razón en ese argumento? ¿Van a ustedes a despejar burocracia? Sí, nosotros queremos agilizar todos los procesos. Ahora bien, se ha creado una especie de mantra como de que España es un país que tiene unos tiempos casi inasumibles en el acceso a los medicamentos, y yo niego la mayor. Nosotros, una cosa es desde que se autoriza el medicamento, que lo autoriza la EMA, luego lo autoriza la EMS, hasta que se financia, ¿vale? Ahí todos los años tenemos mecanismos intermedios para que los pacientes tengan acceso a los tratamientos antes de que estén autorizados y antes de que estén financiados. Entre 30.000 y 40.000 medicamentos al año se proveen a los diferentes pacientes a sus necesidades, según dictaminan los propios profesionales, sin estar autorizados, lo que se llama medicamento de uso compasivo, o sin estar financiado, lo que se llama medicamento de uso especial, ¿vale? Y aquí tenemos 30.000, 40.000. Quiero decir, somos un país con una amplia cartera de servicios en lo que acceso de medicamentos se refiere. Y luego, una vez que el fármaco está financiado, tenemos una N, por decirlo así, una cantidad de población, gracias a nuestra provisión universal, muy superior a muchos otros países. Entonces, por supuesto, hay que agilizar todos los procesos para que toda la cadena sea mucho más ágil y también hay que poner transparencia en todos los momentos. Transparencia en todos los procesos. Entonces, cambio agilidad por transparencia. ¿Pero qué hay en todo eso de menos burocracia? Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos desde que se autoriza un fármaco, ¿vale? Se autoriza por criterios de eficacia. Luego tenemos que tener la pata de la eficiencia y luego tenemos que tener la pata de la financiación y la fijación de precios. E insisto, creo que la parte científica es muy transparente. Hay muchos estudios, ensayos clínicos, como mucha transparencia en lo que a un fármaco se refiere, en lo que a efectividad se refiere. Es más efectivo que el que estaba anteriormente, etcétera, etcétera. Necesitamos transparencia también en la otra parte, en el otro denominador, que es la parte económica, ¿no? Que es, hay muchas veces que la introducción en los mercados no depende tanto de los estados, sino depende de las estrategias empresariales, ¿no? Entonces, a veces pues, se introduce antes en otros países y no se sabe muy bien cuáles son las diferentes negociaciones, ¿no? Entonces, con transparencia solucionamos casi todo. De hecho, una de las cosas que nosotros pedimos en el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías es transparencia en cuáles son los costes reales, ¿no? Antes hablabas de pequeñas pymes que han hecho, bueno, pues que hacen una serie de trabajo y luego al final van a grandes industrias que son las que se benefician del trabajo previo. Bien, pues entonces sepámoslo, contémoslo, ¿no? Y entonces así podemos tener todo el mapa de qué es lo que ocurre, no solamente en la parte clínica, sino también en la parte económica. Como ven, yo les decía que los teloneros hoy brillábamos menos. Ministra, gracias. Mónica García, un placer, de verdad. Un placer.